Amaneciendo y anocheciendo, amaneciendo y anocheciendo a un mismo tiempo. Cariño, no es esta la forma en que te gusta vivir. En mi cabeza hay un álbum con fotos amarillentas. Las fotos son de mi álbum y los voy completando con mis ojos, con los más leves ruidos, atrapando olores en el aire. Y en cada sueño que sueño, en cada sueño que sueño, ¿sabes una cosa pequeña? La última página de mi álbum tiene tu boca lluviosa mordiéndome un labio, un disco de rock and roll, calcetines de colores. Mis ojos han sido rápidos, te echo el amor con la ropa puesta a través de una larga pajita dorada. Debes saber que a veces eres un buen momento para morirme. Y esto es un poema de Félix Francisco Casanova que se llama Eres un buen momento para morirme, y que él escribió en los años 70, a la edad de unos 17 años, en Tenerife, en el barrio de La Laguna, que era donde él vivía, y después dejó su huella, además con sus poemas, con una novela que se llama El don de Vorace, que se reeditó hace unos 5 años, en 2010, como recuperando aquel Rimbaud de los años 70, esa especie de Jim Morrison que nadie sabía que existía, hasta que unos amigos poetas me lo hicieron ver. Y luego me di cuenta que sus letras forman parte también de los repertorios de muchos colectivos y de muchos grupos de las Islas Canarias, tanto en Tenerife como en La Palma, como en Las Palmas. Y bueno, pues aquí estamos haciendo una manera de introducir el acto que yo creo que así queda ya presente tanto Félix Francisco Casanova como yo, que soy David Villanueva, y que estoy aquí pues porque me han invitado a estar con estos compañeros a quien voy a recuperar en un segundo. Y por mí yo creo que ya está. Ya. Vale. Bueno, pues un aplauso, ¿no?, para David. Sí. Bueno, como ya estáis viendo, estáis sin duda asistiendo a la que probablemente sea la charla más original, o al menos diferente de cuantas se están celebrando en el marco del Festival Eñe. Y bueno, por ese motivo no solo os doy las gracias, sino que os alabo el buen gusto de querer estar aquí esta horita que tenemos por delante, ¿no? La charla de hoy básicamente va a girar en torno a esos puntos de conexión que indudablemente existen entre lo que es el mundo de la literatura y el mundo de la música, ¿no? Y para ello contamos, bueno, pues con unos participantes de auténtico lujo. Algunos de ellos vienen directamente del mundo de la música, otros vienen del mundo de la literatura, pero todos ellos comparten esta conexión ineludible, ¿no?, de música y literatura. Bueno, tenéis los currículum de todos los participantes en el programa. Yo solamente voy a introducir una serie de datos que ponen un poco de manifiesto, ya digo, esta conexión entre música y literatura, ¿no? Lo presento por orden alfabético para que no haya trato de favor. Miki Otero es posiblemente uno de los autores más pop que haya hoy día en España, dentro de la literatura española. Ya desde su primera novela, que se titulaba Hilo Musical,
en la que realmente indagaba en profundidad sobre todos estos temas de la música popular. Es también DJ, ¿no? Yo sí no te he visto por ahí pinchando. En mi casa sí, Eso. en fiestas de amigos. Pero... Bueno, ese es el mejor sitio para ser DJ. Y bueno, y tiene muchísimos artículos en El País, bueno, en muchísimos medios, pero es donde realmente, ya digo, indaga sobre este proceloso mundo de la música popular, bueno, artículos sobre la cultura mod, sobre los Smiths, sobre el Northern Soul, en fin, ¿no? Son temas muy, muy específicos y, bueno, y lo hace evidentemente con una amplia vocación literaria, ¿no? Cristina Rosenbinger, bueno, una de los grandes nombres de la música española desde los años 80, con Cristina y los Subterráneos, con Alex y Cristina. Bueno, viene demostrando que además no solo una de las grandes cantautoras de este país, sino que bueno, siempre le ha dado gran importancia al tema de las letras, ¿no? En los años 90 estuvo trabajando en Nueva York con Lee Ranaldo, el mítico miembro de los Sonic Youth, que por cierto también es poeta, no sé si él se considera poeta profesional, pero tiene varios poemarios, de hecho algunos han sido traducidos aquí en España por Javier Lucini. Y bueno, hace poco también realizaste junto con el poeta Alejandro Simón Partal una especie de experimento, ¿no? En el que se unían poesía y música, que ellos lo explicaban como bueno, que eran realmente vasos comunicantes dentro de un diálogo inexorablemente convulso, ¿no? Y bueno, esperemos que esa idea también sobrevuele la charla de hoy, ¿no? David Villanueva, que es cantautor y es también editor de la editorial de Mi Page, y también está al frente de la publicación Buen Salvaje España, que curiosamente debe ser de las poquísimas revistas literarias que le da espacio a la música, ¿no? Hay una sección exclusiva para hablar de música, con lo cual, bueno, entiendo que desde tu concepción también de la revista y de la literatura, pues realmente hay muchísima conexión entre ambos mundos, ¿no? Y bueno, Carlos Zanón, por supuesto, que también es otro de los grandes escritores en España cuya obra está muy impregnada por la música popular. Bueno, él directamente tiene un poemario que se llama Rock and Roll, ¿no? Y creo que es toda una aptitud ya puesta en el título. Y aparte es también letrista, ha ejercicio de letrista para Loquillo, para Brighton 64. Tuviste un amago de letrista para Pájaros, si quieres luego hablamos de eso. Y bueno, él también tiene un grupo que es Alicia Golpea y bueno, este año ha sacado un EP realmente magnífico. Y bueno, para que veáis, ¿no?, que todos están en esa multiculturalidad literaria musical. Y bueno, en mi caso yo soy Franje Matute y también me considero en ambos mundos porque por un lado ejerzo la crítica literaria, pero por otro, realmente los libros me importan muy poco y lo que me gusta es el rock and roll y intento escribir sobre música en la revista Jotdown, ¿no? Entonces, bueno, creo que los cinco somos lo suficientemente bipolares para afrontar esta charla, ¿no? A mí me gustaría empezar leyendo un pequeñísimo fragmento de un artículo que salió en ABC hace 3 días, escrito por Eduardo Jordá, que también es poeta, es novelista y también es un autor que tiene muchísima relación con el mundo de la música. De hecho, creo que su último libro era un libro de relatos que estaba dedicado a Nick Drake, ni más ni menos. Y bueno, al hilo de... Bueno, no me gustaría que entráramos de nuevo en el tema Nobel Dylan, porque además ha habido una mesa hace poco que ha tratado el tema en profundidad, pero sí que al hilo de esta supuesta polémica, él escribía una cosa que a mí me parece interesante para introducir la charla de hoy, ¿no? Él decía, si leemos, por ejemplo, algunos de los versos más famosos de Visions of Johanna, que es una canción de Dylan, ¿no?, donde se dice, el fantasma de la electricidad aúlla en los huesos de su cara, donde estas visiones de Johanna ahora ya ocupan mi lugar. Dice Jordá, es imposible olvidar, al leer este verso, la textura de la voz de Dylan y la intensidad con la que va recitando la letra, ¿no? Mucha gente considera estos 2 versos de esta canción lo mejor que se ha escrito jamás en la historia del rock americano. Ahora bien, ¿resisten la prueba? Sin el acompañamiento de la música, Dylan puede sonar simplemente palabrero. Utiliza la palabra talkative, que es la descripción que dio Robert Graves a la hora de hablar de Dylan Thomas, ¿no? Y Jordá se pregunta, Dylan, sin este acompañamiento de la música, puede sonar simplemente palabrero, sobre todo en su época
más influenciadas por la poesía beatnik y por los delirios lisérgicos, ¿no? Entonces, bueno, quizás una primera pregunta que yo haría es, ¿podemos considerar una letra de canción como un poema? No sé. Se la lanza a Carlos, venga. Bueno, yo creo que no. Yo creo que... Mal, ya. Creo que no, y que este debate no tiene sentido, no. Creo que no, en el sentido de que una canción es mucho más, es decir, cuenta con muchos más argumentos para llegar al oyente, en el sentido de que tienes una banda, un ritmo, una intensidad, una voz que te pide mucha atención, sugiere muchas cosas, te entra por muchos mecanismos. Un poema, en el fondo, sí que podíamos hablar de los juglares que se hacían acompañar con música, pero un poema, en el fondo, la tendencia es un libro, es un poema, es una serie de palabras que alguien recita y que de cierta manera intenta reproducir un poco la respiración del poeta cuando lo ha escrito. Entonces yo creo que son cosas distintas, pero también me molesta un poco la necesidad de que sea lo mismo. O sea, ¿por qué? O sea, no es un demérito que no sea un poema, una letra de canción. Yo creo que es otro formato distinto en el cual... Y eso hace que también a veces, a mí me molesta que se ponga demasiado serio. Es decir, cuando a veces hay algún músico que se dedica a musicar a un poeta, hay demasiada sensación de que no puedes tocar nada, de que tienes que preservar eso. Yo creo que son formatos distintos y que han existido letristas muy buenos, sí, es obvio. La idea de que letras sin música puedan aguantar, hay menos. Y incluso si rascáramos, veríamos que aquello en el fondo es un poema musicado, ¿no? Entonces, yo en principio creo que son dos cosas sin desmerecer lo que significa una letra de una canción. Por ejemplo, bueno, sí, bueno. Pues yo creo que sí. No. Yo creo que sí, pero no. Es que acabo de venir de Galicia y tengo el gen más virulento que nunca. Pero, bueno, sí que yo creo que pertenecen como a la misma tradición y que seguramente es lo mismo Safo con una lira que Johnny Mitchell con una guitarra, pero que ahora no es lo mismo. Es decir, te estoy dando la razón de repente. Pero no solo por los argumentos que decía, sino también por la forma como se descodifica y cómo se consume. La música popular es un máximo exponente, yo creo, de la cultura popular, que es una cultura de objetos encontrados, de códigos compartidos. Creo que lo decía un escritor que es Andrés Caicedo, que es un escritor de Cali, que siempre se le relaciona mucho con el mundo de la salsa y también del rock and roll, ¿no? La música es eso, que es casi como un virus y que sale de las radios prendidas, de los autobuses, de las casas y te asalta. Y hay melodías que se te quedan y frases que se te quedan sin tú haberlas ido a buscar, ¿no? Y entonces creo que eso condiciona también. No se lee un poema como se escucha una canción con la que te chocas o que te recomienda un amigo, ¿no? Y yo creo que ahí también hay otro matiz muy importante. En el caso, por ejemplo, de Cristina y David, es decir, ¿cómo enfocáis? Porque yo creo que, o sea, desde mi ignorancia, no creo que sea igual componer un poema, que en teoría, bueno, tienes toda la libertad del mundo, que hacer una letra de canción, que de alguna forma tiene que encajar posiblemente en una melodía que tú ya hayas compuesto, ¿no? Efectivamente, es bastante más complicado que escribir un poema, porque tienes que contar con muchas cosas, con el fraseo, con el sonido de las palabras y con una métrica impuesta, muchas veces con una rima, porque la rima es algo muy musical. Pero yo creo que es un género literario tan respetable como la poesía. Es decir, no creo que sea un género que está por debajo, creo que es tan importante como la poesía y desde luego es verdad que tiene una raíz común. Y por otro lado, las letras de canciones más ambiciosas y más las que alcanzan a ser literatura, muchas veces, si te das cuenta, son justo las que están no tanto cantadas como recitadas. Hay toda una escuela de intérpretes o de cantantes o de compositores que recitan encima de música. Lo cual quiere decir que se hace con esa ambición. ¿Y por qué se recita? Porque cuando cantas, es verdad que ya la melodía, por ejemplo, muchas veces está ya, tiene una carga emocional tan
potente que no puedes poner la misma carga en las palabras, entonces es mejor que el lenguaje sea más sencillo. Pero cuando la melodía es casi inexistente, es semihablada, entonces se convierte en un vehículo maravilloso para la poesía. Y como decía Miki, es verdad que tiene esta cosa maravillosa de que no tiene que ir uno por un libro a leerte, sino que tú te vas a meter en su cabeza cuando menos se lo esperes, mucho más subversiva, ¿no? Y no se puede olvidar de ti, no puede ignorarte. David, tú, por ejemplo, que lo que has hecho es musicar un poema, ¿no? Es decir, Era a medias de lo sí. que decía Cristina, sí, estaba entre el respeto al poema, ¿no? Que a mí me cuesta muchísimo coger un poema. Con un clásico contemporáneo casi me atrevo menos, porque entiendo que todo tiene su propia musicalidad, que es nueva y que me la tengo que aprender. Hasta que pasen 20 años no la llegué a conocer. Y entonces me da mucho respeto meterme en un poema de un chaval joven, porque creo que no voy a entender su sonoridad. En la poesía clásica contemporánea, digamos, los poetas de ahora que tengan 50 años, como Jordi Doce, por ejemplo, entonces yo ahí encuentro ya unas sonoridades que me son afines a otras cosas que conozco y entonces digo, mira, esto va por ahí, a mí me sale solo. Luego también coges un poema y a mí recitar no me gusta, ¿no? Porque creo que hay que quitarle tono, hay que quitarle ceremonia a lo que es la poesía en la música, ¿no? Siempre estás ahí. Yo por lo menos estoy haciendo el punky, quitando cosas que digo, no, esto no, porque si no, esto no va a funcionar. Y entonces luego tengo una propuesta que en principio no es igual que el texto adaptado. Para responder a la primera pregunta, que tú decías y a mí, fíjate lo que me importa, ¿sabes? Es que a mí me da igual los géneros en la música y en la literatura, de verdad que no es algo que ahora me plantee teorizar. Pero ¿resiste el verso de una canción por sí solo? Pues mira, yo qué sé, coges a Joan Manuel Serrat, que ha hecho las dos cosas, ¿no? Entonces, él coge un poema de Lorca y lo musica, es un éxito total, y a ver quién separa ya ese verso de la melodía que él quiso generar para ese poema. Pero, por ejemplo, te coges uno de sus versos de, yo qué sé, el romance de Curro del Palmo, la vida y la muerte bordada en la boca tenían merceditas en el guardarropa. Y tú lo vas cantando, ¿no? Como viene toda la canción, pero luego cuando te paras a fijar en la letra vas cogiendo los versos que tú pretendes que son maravillosos y brillantes y tú dices, ostras, la vida y la muerte bordada en la boca. ¿Cómo no va a resistir ese verso por sí solo, no? Entonces, pues, ahí estamos jugando siempre. Y tanto Carlos como Cristina habéis deslizado una idea, una especie de excusatio non petita a la hora de distinguir entre lo que es un poema y una letra de canción, de alguna forma diciendo, pero la letra de canción no es un género menor. ¿Sigue existiendo, o creéis que sigue existiendo, esta dicotomía entre, llamémosla así, alta cultura y cultura popular cuando hablamos de literatura y hablamos de música? Sí, hombre, y lo ves en el IVA, por ejemplo. Bueno. ¿Sabes? Bueno, si por no ahí. tendríamos IVA reducido porque somos cultura. Si no, por ejemplo, tú cuando vas a la Central, por poner un ejemplo, tienen esa maravillosa sección de poesía y, sin embargo, vete a buscar libros de letras de canciones y están ahí arriba en una repisa mezclados con todos los libros que tratan sobre la música en sí, ensayos, biografías, no sé qué, y entre medias están las letras de las canciones ignoradas y maltratadas, y no estoy nada de acuerdo con eso. Bueno, sí, y además yo creo que hay una confusión. En realidad, los poetas, en el fondo, lo que quieren ser son estrellas de rock and roll, básicamente, pero y las estrellas de rock and roll lo que querían ser era Byron, Keats, Shelley y compañía. Es decir, que en el fondo el romanticismo introdujo la idea del extremo y de hacer una literatura popular que la supiera todo el mundo. Y eso solo lo consigue el rock and roll. Yo pienso que son disciplinas distintas. Claro, siempre te estás excusando, pero te estás excusando por todo. Probablemente porque a muchos poetas les encantaría la sensación que puede tener Cristina cuando canta delante de un montón de gente y la gente se sabe sus canciones, sus letras. La sensación, evidentemente, hay muy pocos que en el mundo de la poesía lo tengan. Lo de alta y baja cultura es que yo creo que es un término que también yo creo que hablamos, pero hablamos por una cierta inercia, pero yo creo que ya está muy superado en el fondo, ¿no? La historia, si conectas o no con la gente, si le pellizcas en cierta manera, y el formato es un poco lo que decía David, ¿no? El formato casi da igual, ¿no? Es decir, cómo llegues es un poco independiente.
Yo lo que creo es que sí, no, por ejemplo, pienso que sí que hay un cierto complejo, pero por los dos lados, ¿eh? También creo que hay un cierto complejo en el escritor que quiere no quedar como un tipo al que le huele la americana naftalina. Entonces, de vez en cuando se dedica a posteriori, cuando ya tienes escrito el texto, como quien salpimenta un plato, a colar un par o tres de nombres de grupos, por ejemplo, o de canciones, ¿no? Y yo creo que si son dos disciplinas que no deberían ser compartimentos estancos y deberían estar contaminadas, y si creemos que debería ser así y tiene que ser así, se debe hacer de otra manera, ¿no? Más que poner 4 referencias, más que convertir tu novela en una especie de carpeta adolescente donde tú muestras las pegatinas de los grupos que te gustan, eso en realidad lo que tiene que coger de la música pop es una serie de virtudes que son genuinamente de la música pop y no de otras disciplinas, ¿no? Como por ejemplo un entusiasmo desprejuiciado absolutamente, un carácter casi temerario ante la emoción, un poco complejo ante la emoción, la capacidad de decir de forma muy sencilla sentimientos muy complicados, por ejemplo. Eso, la repetición, el estribillo, eso es lo que verdaderamente yo creo que la narrativa tiene que, el ritmo, la agilidad, eso es lo que la narrativa tiene que coger tomar de la música pop, más allá de eso, salpimentar un poco el libro con 4 referencias, ¿no? Y que un libro de repente suene como, bueno, cuando le preguntaban a Phil Spector, a un productor de música de los 60, muy conocido, y le preguntaban, ¿por qué grabas un montón de capas de guitarra? ¿No? ¿Por qué pones tantas capas de guitarras? Y él decía, ¿pero tú has sido adolescente alguna vez? Porque los adolescentes sienten así, con 1000 tambores en su corazón y 1000 capas de guitarra, ¿no? Y a mí no me da miedo que la narrativa de vez en cuando tenga que buscar eso. Evidentemente son disciplinas muy diferentes, pero tiene que tener ese momento de, no sé, creo que era Kurt Vonnegut, hablaba de Fats Waller, un pianista que cuando estaba en medio del solo decía, por favor, matadme ahora. Miraba al público. Y el escritor en algún momento tiene que decir, por favor, matadme ahora, porque esto que estoy escribiendo es lo más emocionante que he escrito en mi vida, ¿no? No, y aparte, pero yo creo que es lo mismo, es como cuando hay muchos músicos que cuando de pronto se creen que son muy importantes, dicen, bueno, el siguiente disco lo grabaré con una orquesta sinfónica, ¿no? ¿Es necesario? Es decirte, no pasa nada, ¿eh? Es decir, hay como una especie también de complejo de, hasta ahora que tocaba con mi guitarra, con mi banda, no era muy serio, a partir de ahora sí, ¿no? A partir de ahora empieza lo malo, ¿no? Claro. Pero que los músicos a veces son como los coches, ¿no? Que a medida que le añaden como elementos de tuning, en realidad eres un músico de rock and roll, deberías estar contento de ser un coche humilde. De ser un 124. Y no pretender poner 1000 altavoces y 1000 alerones para pretender ser lo que no eres. Pero eso que dices, Miki, yo veo, o sea, lo noto, que resulta, aparte de muy difícil hacerlo, digo, introducir, por así decirlo, ese espíritu, esa estética pop en una novela, cuesta mucho hacerlo funcionar, quizás porque bueno, probablemente no solo sea difícil, sino que no se haya trabajado mucho. Y suele ocurrir que cuando en una novela hay una especie de exceso de tufillo musical dentro de ella, como que la novela parece que pierde entidad, ¿no? Pierde entidad literaria. Sin embargo, en una canción, cuando escuchamos un verso, por ejemplo, como el que tú acabas de citar de Serrat, o leemos la letra de Desolation Road de Bob Dylan, ¿no? Pues uno dice, joder, esto es brutal, ¿no? O sea, a la música le enfatiza incorporar elementos literarios, a la literatura parece como que se desinfla el bizcocho cuando le meten muchos elementos musicales. Es muy difícil realmente, ¿no? Sí, bueno, está bastante penalizado, yo creo, en la narrativa española cualquier tipo de... Pues sucede lo mismo que con la comedia o con el humor, ¿no? Cuando algo es divertido lo es siempre como único adjetivo, es un adjetivo que solapa el resto, es divertido. No puede ser ya serio, sobre todo no puede ser divertido y triste, cuando debería ser así, ¿no? Lo que decía Chesterton, de que lo contrario de divertido es aburrido, no serio, ¿no? Y sucede como con la comedia, ¿no? Las comedias son inteligentes siempre con carácter retroactivo, ¿no? Ahora se dice que Lubitsch, por ejemplo, sus películas, o Billy Wilder, eran comedia inteligente, pero nunca cuando salen, ¿no? Y se penaliza el humor en la narrativa como se penaliza, por ejemplo, todo esto que estamos diciendo, ¿no? La música también, ¿no? Este no debería estar a caballo entre dos disciplinas, o no debería estar tan contaminado por esa otra disciplina. Creo que sí.
Y antes has dicho una cosa, Cristina, que es cierto, que es que los libros de letras de canciones no aparecen en la sección de poesía, sino que aparecen en la sección específica de libros de música y además suelen estar o detrás, tirados y tal, ¿no? Pero bueno, hay una antología que salió hace poco en Hiperión, montada por Alberto Manzano, ¿no? Que es se titula La antología poética del rock, donde bueno, se meten letras de músicos que están evidentemente considerados grandes letristas, como Leonard Cohen, Bob Dylan, Patti Smith, Lou Reed, Tom Waits, o Jackson Browne, Elliot Murphy, Kevin Ayers, ¿no? Pero parece como esa antología aparece en un sello de poesía, parece como que está legitimado, ¿no? O hay una pretensión de legitimación más allá de estos libros de letras que todos habremos leído, que tenía la colección Espiral, ¿no? Que eran malísimos, ¿no? Una maravilla. Pero ese era como muy chusquero, ¿no? Pero Total. esta antología de Alberto Manzano, como ya está en Hiperión, a lo mejor sí la podemos encontrar en esta sección de poesía, ¿no? Entonces, yo lo he reflexionado esto con el tema del Nobel a Bob Dylan, en el sentido de que me parecía y de alguna forma me molestaba, todo lo que puede molestar este tipo de cosas, que es ninguna, como que había una especie de legitimación, había una especie de paternalismo a la hora de premiar con un Nobel, con un premio muy prestigioso a un, vamos a llamar así, un cantante, ¿no? No sé cómo lo veis. ¿Hay esta especie de, notáis este tipo de paternalismo entre lo que es el mundo literario? ¿Está empezando a haber este tipo de paternalismo con el mundo de la música? ¿O creéis que es un reconocimiento tardío? ¿Necesita la música que el mundo literario lo reconozca? No, y parece que hay una frontera generacional más que nada ahí, ¿no? En gente joven es inevitable que tengan la música como referencia y gente más mayor pues están más... que no tienen ciertos prejuicios a la hora de reconocer sobre todo la música pop como una influencia, ¿no? Creo que es algo que en el futuro desde luego no va a ocurrir. Y en todo caso sí que creo que hay una, para mí es un problema el que los músicos leen muy poco, los escritores escuchan poca música y los cineastas también. ¿Sabes? Es como que son compartimentos estancos, da la sensación de que uno no acepta la enorme influencia y la riqueza que viene de las otras disciplinas. Y la gente que más avanza normalmente y que ofrece ideas nuevas son precisamente los que se dejan influir y los que toman prestados ideas de otras disciplinas, ¿no? Para mí es muy evidente que el futuro o la creatividad debe andar por este camino, ¿no? Vosotros, por ejemplo, como compositores, ¿me podríais citar alguna influencia literaria crucial en vuestra música? Sí, muchas. Yo leo muchísimo poesía a la hora de escribir letras, por esto también, porque las letras de canciones normalmente son un mundo muy pequeño que tienen su propio lenguaje y sus propios vicios y sus propias maneras de decir las cosas, y es fundamental ampliarlo y beber de otras fuentes, que no solamente es la poesía, es leer prosa también, pues incluso puede ser leer teatro, leer guiones, textos periodísticos, ¿sabes? Me parece que todo puede, si sabes meterlo luego entre una letra, enriquece y añade, bueno, y es un factor de originalidad siempre. ¿Pero algún nombre, algún...? Es constante, no sé. Cuando escribía en inglés, sobre todo era Margaret Atwood, es de quien Anne Sexton, aprendí muchísimo. Y últimamente pues he vuelto a la poesía española, a Cernuda, que está presente en una canción del último disco. Y no sé, Velasco, también he intentado poner uno de sus poemas, por lo menos no hacer una adaptación fiel, pero sí tomar su idea y construir una canción aparte de ahí. Y es innumerable, vamos, ¿no? ¿Y tú, David? Pues bueno, yo, para mi gusto, estamos teorizando demasiado, ¿sabes? Estamos metiendo muchas cosas, estamos hablando de muchas cosas que en realidad es cuando no hay que hablar. Es verdad que nosotros estamos aquí y tenemos que decir algo, pero lo que importa es el poema, cómo suena, cómo ese sonido te retumba a ti dentro de la cabeza y luego lo llevas hacia la música o no.
según tú lo has sentido y evidentemente a través de tus influencias sonoras, que son todo lo que has leído desde chiquito. Y luego los poemas, pues si te gusta la música y escuchas música en inglés y luego tienes que escribir las letras en español de esas mismas letras que te gustan, pues ahí tienes ya toda una aventura para toda la vida, porque la sonoridad inglesa con la sonoridad española y esas adaptaciones que tú vas a ver que vas haciendo durante 20 años y esos puentes que te creas, o de poetas como Cendrars o Apollinaire, de esa sonoridad francesa, ¿cómo te la traes tú a tu castellano? Pues imagínate si tienes ahí un mundo para investigar. Si todavía hoy enchufas Spotify, como a mí me pasa, y digo, alá, pero si es que este grupo yo no lo conocía, y me doy cuenta que soy un ignorante y que todavía tengo que aprender muchas cosas que no sé y que me están llegando cada día más rápido, pues entonces ya digo, bueno, todo me influencia y todo es un mismo camino hacia lo que un día converge en una canción. Como yo hago una canción, por ejemplo, y 50 se quedan sin hacer en toda la vida. ¿Sabes? O sea, se quedan ahí cosas enquistadas, imposibles de solucionar. Pues eso es lo divertido del asunto, ¿no? A mí es lo que me gusta. Y por ir terminando, que ya están haciendo señales, a vosotros, un músico que os haya influido muy directamente en vuestra narrativa. Bueno, yo diría dos cosas. Una es la actitud. O sea, yo cuando era chaval, para mí ser poeta era lo que salía a la tele y salía Gloria Fuertes y Antonio Gala y salían los Tequila, entonces yo quería ser un poeta pero que fueran como los Tequila, ¿no? No quería ni parecerme a Antonio Gala ni a Gloria Fuertes, independientemente pero de lo Gloria bueno. Fuertes era mucho más transgresora y... Bueno, sí, pero para un chaval de 12 años que igual... las No te digo de que fuera Tequila. mala poeta, te digo que yo quería... ¿No leíste ser una los Tequila. óptica rock and roll, un globo, dos lobos? No. Era rock and roll. Lobo Gloria Fuertes. como sinónimo. No, de- si no digo que no, pero digo Pero que, ya. no sé, ya hablaré con mi otro yo cuando tenga 12 años y se lo explico. Y luego, a mí el poeta o sea, el músico que realmente me dijo que se podían hablar fue cuando escuché el Berlín de Lou Reed. Entonces sí que me di cuenta que el rock and roll alegría. podía vehicular historias, poesía, mundos, y yo recuerdo, además, con traducción de Manzano en un libro así también de letras y tal, sí que aquello que me dio como me cambió mucho la perspectiva de todo, ¿no? De la poesía y de la música. ¿Tú, Miki? Pues yo al principio tenía como una cierta desconfianza, entonces a mí me gustaba mucho escribir, lo había hecho desde antes de hablar, ya quería escribir, antes de saber hablar, pero me gustaba mucho la música, evidentemente. Y lo que sí que valoraba mucho eran los atajos, es decir, como un grupo o un cantante me llevaba, por ejemplo, un poema. Y, por ejemplo, hay un grupo español que se llamaba El Niño Gusano, Sergio Algora, que era también poeta. Por ejemplo, metía en sus canciones versos que a mí me rompían la cabeza absolutamente y que me veía obligado a seguir como se sigue una pista, ¿no? Y, por ejemplo, a través de Sergio Algora, de repente descubría el gran juego de Benjamin Pérez, ¿no? Y descubría que ese momento en el que Sergio Algora canta "El sol de mi cabeza es de todos los colores", en realidad hay un poema que sigue, que es "El sol de mi cabeza es de todos los colores, es el que incendia las casas de paja de los señores evadidos de los cráteres, que nacen cada mañana y mueren cada noche como los mosquitos". Y yo era un tío que antes de llegar a este poema estaba diciendo pues, que la poesía era sospechosa y de repente leía este poema gracias a una canción y lo consideraba un poco menos sospechoso. Y a mí me gustan también como las... hay un grupo británico, por ejemplo, que siguiendo el mismo mecanismo que estaba explicando, por ejemplo, que es Television Personalities, me llevó a la narrativa británica de posguerra, por ejemplo, a los Angry Young Men, que han sido decisivos para cómo quiero escribir yo. Y en el terreno de la música en castellano, pues no sé, yo creo que hay canciones del disco, por ejemplo, de Siembra, de Rubén Blades y Willy Colón, que son narraciones impecables, que son grandes relatos, o del Gato Pérez, por citar un ejemplo más rumbero barcelonés, que son relatos perfectos y que no tienen que competir. Decíamos antes, ¿por qué tiene que competir una canción? ¿Por qué una canción tiene que pasar el test de recitarla sin música? ¿Por qué? Bueno, ¿Acaso le piden... Javier Pérez Andújar, en el famoso pregón de la Merced, acabó con una letra del Gato Pérez, sí. Y hay un libro maravilloso de
de Marcos Ordóñez, que debería ser reeditado, que es una biografía del Gato Pérez, ¿no? Pero me parece que es injusto, ¿no? Que a una canción se le reclame sacarle la música y que tenga que aguantar, ¿no? ¿Por qué? ¿Acaso a un buzo se le pide, no sé, conducir aviones? O sea, no le veo el sentido, ¿no? Pero sí que siempre he valorado estos atajitos que me daba la música pop o el rock and roll para llegar a escritores a los que difícilmente, por contexto, por amistades, habría llegado. Vale, bueno, vamos a cerrar el acto, que bueno, Cristina se ha ofrecido a hacer una interpretación de una canción. Y bueno, voy a hacer precisamente esto, voy a leer la letra a ver si resiste. Todo lo que hemos hablado ahora se pondrá a prueba. Bueno, es la de la que he hablado antes, es esta canción que nace por un verso de Cernuda de un muchacho andaluz. El verso dice: entre los ateridos fantasmas que habitan nuestro mundo, eras tú una verdad. Y entonces, tomando este verso, escribí esta canción, que en realidad es una canción hablada, entonces por eso se presta a hacer esto, ¿no? Y no sé si voy a apretar un poco el pantalón para hacer esto sentada, pero bueno, ya veré cómo hago esto. A ver. Qué bien se conserva. Voy a poner de pie, es que esto no se puede hacer sentado. Qué bien se conserva, murmuran al pasar. Cual lata de atún guardo silencio sepulcral. ¿Para qué explicarles que en mi hueco pectoral guardo mariposas que no puedo desvelar? Te quiero, vida mía, más de lo que nunca sabrás. Por llegar a ti sobreviví a lo demás. Eres más que un ángel, eres la única verdad en este aterido mundo de presencia fantasmal. Tarde como siempre me tendrás que perdonar, desconsideración no es parte del plan. Todos los retrasos van sumando y al final a la decrepitud también tardaré en llegar. Hasta la misma muerte se cansa de esperar, ir a buscar a otro que no deje de fumar, hasta el día ciego en que me vuelva a señalar. Atrapen a esa rubia. ¿Qué le toca ya? Dices que soy lenta ese día, ya verás, mis pies serán centellas rasgando la ciudad. Ella, la muy puta, con su gesto impersonal, mandará un sicario con orden judicial. Usted, como poeta maldita, se tiene que suicidar. Aquí tiene la soga, aquí el horno de gas. Otro que disiente, es una pop star, le toca sobredosis, eso dice el manual. Mis ex tus ex montando un castellet letal coronarán la fiesta de mi ejecución final. Los críticos conceden la absolución total, desde la compañía les exigen santidad. Mas en la hora escrita el cielo se abrirá y estas mariposas me rescatarán. A través del viento me oirás gritar: quiero vivir, siempre tengo tanto amor que dar, tanto amor que dar, tanto amor que dar. Si logran abatirme, no tienes que llorar. También llegaré tarde a mi propio funeral. Cuando el enterrador pregunte a quién hay que enterrar, tú di que no estoy lista para ir al más allá. No sabe qué ponerse, si de largo o informal. Guarden sus pañuelos, que otra vez será. Con ese, el de la pala, también será impuntual. Morirá de hambre y frustración profesional. Los años son de plomo que se funde a negro mar, y yo estaré danzando sobre tumbas de cristal, peceras donde ninfas aprenden a nadar, violadas por sus sueños en delirio tropical. Entre mariposas nos volvemos a encontrar, mi vestido de gasa se enganchó en un matorral. Así danzo desnuda, sin rostro, sin edad, no me afecta el tiempo. Ni la gravedad, ni la gravedad, ni la gravedad.